¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Una de las operaciones básicas de mantenimiento que debemos realizar en nuestro PC, al menos una vez al año, es la limpieza del compartimento o gabinete donde tenemos instalados todos los componentes. Digo al menos una vez al año porque generalmente pasa más tiempo y no lo limpiamos nunca. También la frecuencia de estas limpiezas depende del uso que le demos al equipo. Si lo utilizamos de forma intensiva, pues tendremos que hacer la limpieza más frecuentemente, pero como regla general, hacerla cada año es conveniente. Un equipo estándar, como este que tenemos aquí, se refrigera por aire. El aire frío entra por la parte frontal de la caja, por esta rejilla que tenemos aquí, que como vais a ver ahora tiene bastante polvo. Después entra al interior de la caja y tenemos una serie de ventiladores que mueven ese aire, en el caso de la tarjeta gráfica, hacia sus componentes para refrigerar la tarjeta. También tenemos aquí el ventilador de la CPU, del microprocesador, que mueve el aire hacia adentro. También tenemos aquí el ventilador de la fuente de alimentación, que también toma aire para refrigerarla. Y luego este aire, que entraba frío pero se ha calentado con los diversos componentes que tenemos dentro del PC, sale por aquí, por este ventilador que tenemos aquí. Como veis, con el transcurso del tiempo y el del paso del aire, con polvo, con suciedad, que es lo que suele llevar, pues esa suciedad se va acumulando en los diferentes elementos dentro del compartimento, sobre la placa, las memorias y sobre todo en las hélices de los ventiladores, como seguramente estáis viendo aquí. En este, ahí estáis viendo toda la suciedad y ese polvo. Por aquí también tenemos polvo. Este pequeño ventilador que extrae el aire, pues también está lleno de polvo. Nuestro gabinete realmente se convierte en un aspirador que toma el aire por aquí, lo expulsa por aquí y en el recorrido que tiene ese aire pues va depositando la suciedad que el aire lleva. Una de las formas más eficaces de limpiar el polvo que tiene nuestro PC es con ayuda de aire a presión. Para ello, para su limpieza, podemos utilizar un compresor de aire de tamaño pequeño mediano. En este caso, este compresor tiene un calderín de acumulación, como estáis viendo, y ahí almacena el aire a presión que vamos a utilizar para limpiar el gabinete o caja ATX de nuestro PC. También vamos a utilizar para su limpieza esta pistola, que es el accesorio que nos permite echar el aire a presión por aquí. No obstante, a la hora de limpiar un PC con este tipo de compresores, que son muy potentes, tenemos que tener en cuenta una serie de precauciones para no destrozar ningún componente de nuestro PC. Primero, este tipo de compresores pueden alcanzar presiones muy altas, de 8 bares. El bar aproximadamente es equivalente al kilogramo por centímetro cuadrado de presión. Voy a utilizar esta unidad para hacernos una idea de lo peligroso o la fuerza que puede tener este tipo de compresores cuando aplicamos el aire a presión sobre una superficie, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado. Imaginaos esa superficie de 1 centímetro cuadrado y si yo digo que puedo aplicar una presión de 8 kilos por centímetro cuadrado, estoy aplicando 8 kilogramos en ese centímetro cuadrado. Realmente es una barbaridad. Aplicar 8 kilos en 1 centímetro cuadrado es una fuerza muy grande. Realmente es una presión que puede destrozar componentes electrónicos en nuestra placa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es vamos a mirar el manoreductor, que es este componente que tiene aquí el compresor, y con este manoreductor, como su nombre indica, vamos a reducir la presión máxima que puede alcanzar en la salida y la vamos a regular entre 1 y 2 bares, aproximadamente entre 1 y 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, aquí estamos viendo el frente del compresor en un primer plano. Pues por ejemplo aquí tenemos la válvula de seguridad, como habéis visto, que se activa muy fácilmente, ya que la presión es muy cercana a 8. Esta válvula, cuando la presión es superior a 8 bares, se abre y permite la salida del aire para que no tengamos una sobrepresión en el depósito. Después tenemos este manómetro, que nos indica la presión que tenemos dentro del tanque, que como veis ahora es de aproximadamente 6 bares. Y luego aquí tenemos el manoreductor, que tiene esta pequeña válvula que veis aquí, y la presión de salida, que es la que vemos en este manómetro más pequeño. Y en este caso, ahora mismo, está regulado a aproximadamente una presión de 2 bares. Como os decía antes, el bar es aproximadamente igual, no exacto, cuidado, al kilogramo por centímetro cuadrado. Y por lo tanto, tenemos una presión de 2 kilos por centímetro cuadrado. Como os digo, el manoreductor tiene esta válvula que si yo la cierro, lo que hago es, como veis, se incrementa la presión de salida.
¿Habéis visto que ha subido la aguja? Vamos a cerrarla un poco más. Y ahí sigue subiendo, ¿veis? Como máximo en el tanque tenemos 6 bares y ahora mismo ya ha subido a 4. Si sigo abriendo la válvula, lo que hago es incrementar la presión aquí en la salida. ¿Veis? Hasta que llega al máximo, que es lo que tenemos en el tanque, que son 6 bares. Por lo tanto, para limpiar nuestro PC o cualquier otro componente electrónico, por ejemplo, un monitor, lo primero que vamos a hacer es, vamos a reducir la presión de salida entre 1 y 2 bares, como hemos dicho, para que esa presión no tenga tanta fuerza que pueda destruir ningún componente electrónico. Entonces, veis que ahí se reduce. Veis que se va reduciendo según voy moviendo la válvula y vamos a cerrarla hasta que llegue a 2. La voy a dejar aquí. Aquí ya tenemos una presión más moderada. La presión no sube de 2, como veis. No puede entregar una presión mayor a 2 bares, a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos una presión más acorde para limpiar nuestro PC y no vamos a destrozar ningún componente electrónico que tengamos en el gabinete. Por lo tanto, ya podríamos comenzar a limpiar el gabinete del PC, pero antes quiero dar un par de recomendaciones. Si estamos limpiando un equipo como por ejemplo un monitor de PC, un monitor que lleve altavoces, en ningún caso vamos a poder aplicar aire a presión sobre los altavoces, a no ser que lo hagamos con mucho cuidado. Bien, eso es debido a que los altavoces, aquí tengo uno para mostrarlo, están constituidos por una bobina en el interior, luego tenemos este imán cerámico aquí en la parte de atrás y este es el diafragma, que es una membrana que vibra acorde a la frecuencia eléctrica que le está entregando la bobina, y esta membrana es la que produce el sonido, las ondas vibrando en el aire. Bien, no sé si se puede apreciar bien, pero es una membrana muy fina de papel, ¿veis? Por la parte de atrás no tiene nada. Esta membrana es la que vibra, como os digo, y produce el sonido. Y si aplicamos aire a presión con mucha fuerza sobre esta membrana, la vamos a destrozar. Por lo tanto, mucha precaución. Yo diría directamente que no lo limpiéis con aire a presión cuando trabajéis con equipos electrónicos que tengan altavoces integrados. Bien, y tercera precaución que vamos a tomar a la hora de limpiar el PC, nunca soplaremos sobre un ventilador que no hayamos bloqueado la hélice. Si soplamos sobre la hélice y no está bloqueada, ahora lo vamos a ver, lo que hacemos es, el ventilador tiene en el interior una bobina, unos imanes, y los imanes giran al girar la hélice. Los imanes producen una corriente eléctrica por inducción, y esa corriente eléctrica, si el ventilador está conectado a la placa base, como por ejemplo el de la CPU, o el ventilador que tenemos aquí para extraer el aire, ese ventilador introduce una corriente en la placa madre, y esa corriente, aunque sean de unos milivoltios y muy poca intensidad de corriente, puede destrozar algunos componentes muy sensibles que tenemos en la placa. Por lo tanto, tercera recomendación, nunca soplaremos directamente sobre un ventilador que no tenga las hélices bloqueadas. Como una imagen vale más que 1000 palabras, tengo aquí el multímetro. Como veis, vamos a medir voltaje en corriente continua en la escala de 200 milivoltios. Tengo conectadas las puntas de prueba mediante estos clips de cocodrilo al ventilador. Ahí lo estamos viendo. Y ahora lo que voy a hacer es soplar directamente sobre el ventilador para ver la tensión que se produce. Como veis, se produce muy poca tensión, pero la suficiente para que podamos dañar algunos de los componentes electrónicos que tenemos en la placa madre. Bien, si no podemos bloquearlo con la mano, por ejemplo, podemos utilizar un destornillador. Pero mucho cuidado con tocar con algo metálico la placa. Entonces yo lo que haría sería bloquear primero el hélice, así, sin tocar los componentes electrónicos que tenemos en el interior, y a continuación limpiarlo. Por cierto, si el equipo tiene mucho polvo, esto lo tenéis que hacer en el exterior. A continuación vamos a limpiar el disipador, el ventilador de la CPU.
Fijaos la cantidad de polvo que tiene entre el disipador metálico. Vamos a por el ventilador de extracción. Y también el de la tarjeta gráfica. Y luego ya daremos también un repaso general al resto del equipo. Y una vez que hayamos limpiado todos los recovecos, sobre todo lo que os digo, las hélices de los ventiladores, que es de lo más importante, pues ya hemos terminado con la limpieza del equipo. En otro vídeo vamos a ver el cambio de pasta térmica del microprocesador, ¿vale? Que viene aquí debajo de este disipador. Esa es otra operación de mantenimiento que deberéis realizar al cabo de un año aproximadamente, ya que las propiedades térmicas de la pasta se van deteriorando con el tiempo y por lo tanto tenemos que cambiarla. Pero eso, como os digo, lo veremos en un próximo vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y podáis aplicar estos consejos a la limpieza de vuestro equipo sin que sufra ningún daño. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo.